Y nos acompaña Andy Carrión, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar en el programa. La verdad es que yo le comentaba antes de entrar a la entrevista que los periodistas tenemos que hacer ahora una maestría en Derecho Penal, ¿no? Lamentablemente la política tiene un pie en lo penal y ahora también un pie en la farándula. Vamos a conversar de ello. Buenas noches, Martín. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Vamos a tomar lo último que acabamos de escuchar. La cuarta carpeta fiscal que se está abriendo contra la presidenta de la República. Caso Muertes, ¿no? las masacres, caso Rolex, el caso auto presidencial, recientemente, dimos la noticia ayer, y ahora una más. Por favor, dígame qué cosa está pasando. Esto no tiene precedentes. No tiene precedentes. Quizás el precedente anterior más inmediato, Martín, es el del expresidente Castillo, ¿no? Sí. Recordemos de que él en pocos meses ya tenía 7 carpetas abiertas, 7 investigaciones. Yo creo que Dina Boluarte en este tiempo quizás también tenga o alcance ese número de carpetas. Ahora, en el caso de Dina Boluarte ya tenemos 2 acusaciones, ¿no? O sea, son delitos graves por los que a ella se le imputan, ¿no? Nada menos que en el marco de las protestas sociales el delito de homicidio calificado. Sí. Por ejemplo, ¿no? El delito de lesiones graves, entre muchas otras. Y ahora vemos de que ayer se le abre una carpeta fiscal, o al menos tenemos noticias de ello, y el día de hoy otra. Y como ha dicho Luis Capuñay, el abogado de Jaime Villanueva, hay otras versiones, digamos, de actos ilícitos en los cuales ella estaría implicada y cuyas carpetas se van a ir abriendo progresivamente, porque también la investigación fiscal no es que de un momento a otro ya se acumulen todas las carpetas ventiladas o los delitos que eventualmente ella habría cometido. Pero podría solicitar una acumulación eventualmente si se ve relación entre los delitos o por un asunto de economía procesal o no. Solamente en tanto existan conexión, por ejemplo, en la misma persona imputada, en los hechos concretos que vienen siendo investigados, pero aquí vemos que son hechos distintos, ¿no? La protesta social, por ejemplo, no tiene que ver con una reunión que ya haya tenido o con el Rolex, ¿no? Entonces cada uno se investiga de manera independiente y autónoma, pero si hay hechos relacionados entre sí, podría darse la acumulación, pero al menos en este caso no sería pertinente hacerlo porque la Fiscalía también maneja sus propios principios para ello. Ahora, yo le decía, hay que tener un pie en el derecho penal, pero también hay que tener otro en el derecho constitucional, porque Dina Boluarte, la presidenta, ha presentado a través de su abogado un recurso al Tribunal Constitucional para que justamente se anule lo actuado en Fiscalía a propósito del caso Rolex, pero si es que la decisión del tribunal va en ese sentido, tendrían que cerrarse todas las investigaciones contra la presidenta en tanto sea presidenta de la República. O al menos suspenderse, ¿no? Ya no se tendrían que seguir con las investigaciones preliminares. Pero es un poco paradójico, Martín, porque muchas de las personas que están defendiendo que a la presidenta no se le puede investigar preliminarmente, sí, en la época de Castillo más bien serían claro, a manifestar su favorecimiento a que la Fiscalía tenía que investigar inmediatamente los hechos ilícitos en los cuales participe un presidente, así sea en el ejercicio de sus funciones. Pero ya hay pronunciamientos, Martín, que han avalado esta postura. No solamente ya la tradición de hace pocos años de la Fiscalía de la Nación, sí, sino la propia Corte Suprema ha señalado en múltiples recursos de que un presidente en el ejercicio de sus funciones también es pasible de ser investigado. Y es, digamos, interesante una de las fórmulas que usa la Corte Suprema en la que señala que ni aun siendo un presidente de la República puede estar por encima de la ley. Y eso, bueno, se ha venido sosteniendo, solamente que ahora estas personas que en su oportunidad defendían, digamos, esta postura, ahora más bien la rechazan. Pero quien finalmente va a tomar una decisión al respecto es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional va a tener que interpretar si en efecto las normas, tanto en la Constitución como procesales, implican de que una presidenta en ejercicio de sus funciones no deba de ser investigada, porque... ¿Qué era lo que antes se solía hacer? Sí, decir, era lo que antes... Se abría la carpeta, pero inmediatamente se suspendía. Claro, hasta que el presidente termine su función. Sin embargo, ahora yo creo que ese es el kit del asunto, ¿no? Vamos a tener a una presidenta, y eso tenemos que decirlo, sí, una presidenta que está ocupada más bien en sus temas judiciales, antes que una presidenta pues que tendría que estar ocupada gestionando el país, pero ya es una interpretación y yo apoyo lo que ha dicho la Corte Suprema de que ni a un presidente en el ejercicio de sus funciones puede estar por encima de la ley. Por ejemplo, ayer hablábamos de la apertura de la carpeta fiscal del caso Cofrelauto, de la presidenta de la República, y uno siente que si en marzo mismo que la denuncia saltó, se hubiera aclarado con transparencia, como ahora señala la presidenta quiere hacer,
no habría necesidad de llegar a un punto de apertura de carpeta fiscal. El hermetismo es uno de los graves defectos que tiene este gobierno y sobre todo, digamos, este cuerpo espíritu de cuerpo que tienen también los ministros con la presidenta de la República. Mira cuántos días la presidenta no declara al Perú, no da explicaciones de sus actividades, ni mucho menos. Y en ese momento, como tú has señalado, cuando salió la noticia de que eventualmente pues habrían utilizado el cofre, así llamado el vehículo oficial de la presidenta, y que, digamos, habría ido con su familia, hubiera dado las explicaciones correctas, pues entonces no hubiéramos llegado ya a este nivel de que tenga otra carpeta abierta por este motivo. Pero ya yo creo que las explicaciones han llegado un poco tarde, ¿no? Y además de que la prensa está haciendo su trabajo también, Martín, ¿no? La prensa está indagando si realmente o no el vehículo sirvió para trasladar a una otra persona, y cuando ya hay un nivel de sospecha inicial simple, al menos, digamos, versiones que la prensa también usa para poder realizar denuncias, pues entonces ya se puede abrir una carpeta fiscal para indagar, al menos preliminarmente, si en este caso concurrió o no el delito de encubrimiento, el encubrimiento real, es decir, sustraer a una persona de la persecución pública. A propósito de este caso, se presentó hoy en conferencia de prensa, lo hizo el vocero de la Presidenta de la República, un documento de rectificación de Covi Perú, la concesionaria, en el que admite que el auto no pasó por el peaje de Ica, sino por el de Chilca, y que no lo hizo el 27, sino el 24, pero parecen detalles, en mi percepción, menores frente al tema de fondo. Es decir, 3 días más, 3 días menos, no pasó por este peaje, sino por el otro, pero hasta ahora no sabemos qué hacía el vehículo ahí con claridad, ¿no? con transparencia absoluta. Y no sé si esto, que se ha presentado como si le fuera a bajar la llanta al auto, realmente sea una prueba contundente a favor de la presidenta. Bueno, ¿y por qué no lo hicieron antes, Martín, de que se abra la investigación? Ahora estos documentos que ha mostrado el vocero presidencial va a tener que incorporarlo a la investigación fiscal ya abierta. Y ese es el gran problema. Ahora, que sean 3 días más o 3 días menos, digamos, en el marco propio que se realiza la imputación no haría mucha diferencia. Pero entiendo que con este documento lo que quieren es desvirtuar un poco estas versiones, ¿no? Y, digamos, descalificar las mismas a pesar de que ya existe ahora una investigación abierta. Entiendo de que esto es un mensaje simplemente al país para dar tranquilidad de que en rigor lo que se imputa no es cierto, pero eso lo van a tener también que alegar ya en las investigaciones fiscales. Vamos a pasar ahora al caso Andrés Hurtado, que de farándula solo el envoltorio, porque aquí puede mucha gente terminar siendo involucrada por asuntos bastante graves. Se allanó el despacho de la fiscal Elizabeth Peralta, se hallaron unos audios en el mismo. Y en estos audios que han sido transcritos, no se han escuchado aún, al menos no públicamente, ¿no? Se percibe que hay al menos irregularidades. En uno de ellos, a propósito de aparentes compras del examen que ella rindió ante el Consejo Nacional de la Magistratura entonces, para poder ser nombrada fiscal, y otro, un aparente arreglo para archivar una investigación contra Joaquín Ramírez. Esto, en un principio, ¿qué impresión le da? Bueno, yo siempre he señalado respecto al caso de Andrés Hurtado, Martín, de que nos encontrábamos frente a la punta del iceberg, ¿no? Pero ya la investigación está tomando un camino distinto, ¿no? Ya no es, digamos, el tema simplemente de la supuesta devolución de oro, sino que ya estamos yendo a investigaciones que en rigor ya no tienen tampoco nada que ver con esta prisión preventiva, porque en este caso en específico no se está investigando lo que acabas de señalar, es decir, cómo accedió la fiscal a este puesto de fiscal superior, si compró o no pruebas del Consejo Nacional de la Magistratura, o si también archivó casos recibiendo algún tipo de dádiva, que es lo que se señala en estos audios. Así es que esto, lo que tiene que hacer la Fiscalía, Martín, que entiendo ya lo ha hecho, es derivar a este equipo especial de los cuellos blancos, porque ya debería ser asumido por ellos. Claro, porque ellos tienen este gran caso que involucraba a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y esto ya no debería de dilucidarse, al menos en este campo. Entiendo de que es grave lo que la Fiscalía ha hallado a raíz de estas incautaciones, pero eso ya pertenece en otro caso que entiendo en la que ya Chibolín no sería, digamos, el protagonista, sino que a raíz de él... se llega al allanamiento por el caso Andrés Hurtado y se termina encontrando esto. Y ahí a mí me genera cierta suspicacia. La fiscal, con su experiencia, habiendo saltado este caso, habrá entendido que en algún momento iban a allanar su vivienda o su despacho. Sorprende que el allanamiento que se produjo hace 2 días, cuando este caso ya tiene 3 semanas, haya encontrado
documentación y audios especialmente incriminatorios contra ella. Mira, este es el ABC del derecho procesal, Martín, ¿no? Ya cuando hay una investigación de este calibre, pues es evidente que en algún momento se va a proceder a allanar, incautar. En ocasiones solamente solicitan documentos, pero ya las fiscalías, en otros casos, Lavallato, Cuellos Blancos, etcétera, han demostrado que el proceder, cuando digamos hay un caso grave de esta naturaleza, pues implica que tomen medidas en ocasiones drásticas, que es solamente cuestión de días. Este caso se inició el 6 de septiembre. Bueno, y luego estamos ya culminando septiembre y recién se han producido estos allanamientos e incautaciones. Pero yo creo que sí la fiscal lo sabía, Martín, porque se encontraron unas anotaciones en las que como que era un recordatorio de borrar, por ejemplo, el historial del aplicativo Google Maps, ¿no? Luego borrar el historial de WhatsApp. ¿En todo este tiempo no ha tenido ya acaso acceso a su propio despacho como para al menos entender que no podía haber ahí nada que le incriminara más de lo que ya estaba? Bueno, de hecho, se han encontrado esas anotaciones que ahora han ido circulando durante el transcurso del día de hoy, que la implicarían mucho más a ella. Pero como repito, estos ya son temas distintos que escapan a Andrés Hurtado, pero que ameritan la investigación. Ahora, otra discusión es, ¿eso amerita que se imponga la prisión preventiva? Porque en el caso específico, Martín, de Elizabeth Peralta, que es la fiscal que estamos ahora comentando, ya hubo un primer pedido por parte de la Fiscalía en la que solicitó la detención preliminar, conjuntamente con Andrés Hurtado. Sí, pero este sería otro caso. Pero esto ya sería, digamos, un elemento adicional que tendría que valorar el juez, porque lo que sostiene la Fiscalía es de que ella habría intentado sustraer algunas pruebas de la persecución o de la identificación pública, y eso sí, en rigor, podría considerarse un peligro procesal. Pero ojo que las evaluaciones, Martín, de peligros procesales y prisiones preventivas debe hacerse de manera muy individual. En el caso de Andrés Hurtado, por ejemplo, yo creo que él sí se ha ganado este tipo de medidas, porque incluso en la diligencia primera que tuvo él enfrente al juez Juan Carlos Checle, simplemente no supo dar, por ejemplo, su domicilio, los montos de honorarios, dónde trabajaba o las empresas que él poseía. En el caso de Elizabeth Peralta quizás pueda ir más bien el caso por un tema de obstrucción a la justicia, pero yo no tengo claro qué tiene contra los demás imputados en este caso, ¿no? Por ejemplo, Javier Muley, que estuvo hoy día o ayer en la Fiscalía tratando de prestar su declaración. Y hay que ver también si es que existen inconsistencias. Lo importante en el caso de Javier Muley y Suicho, por ejemplo, es de que la Fiscalía tiene que identificar si ellos han intentado fugar o si, por ejemplo, en el caso de Javier Muley tuvo algún despliegue obstruccionista, no se contactó con un testigo, etcétera. Y eso es lo vital siempre dentro de este tipo de audiencias. Hablando de testigos, en estos audios se menciona a Joaquín Ramírez, se menciona a Keiko Fujimori, se menciona a jueces, se menciona a fiscales. Todos ellos eventualmente podrían pasar como al menos testigos para tratar de entender si es que lo que esos audios señalan se reflejó en la realidad. Por supuesto, ellos pueden desfilar también ante la Fiscalía. De hecho, ya Joaquín Ramírez tuvo un pronunciamiento en el que no tuvo nada que ver con la fiscal, de que más bien la desfavoreció con una decisión y se sospecha que más bien tomó una decisión favorable. Pero esto tiene que ser dilucidado por la Fiscalía especializada en estos temas, que ya sería la Fiscalía de los Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Yo creo que esto debería derivarse a esta Fiscalía y en este caso debería concentrarse únicamente en el marco de la imputación que realiza la Fiscalía respecto a Andrés Hurtado. Una consulta a propósito del procedimiento penal. En uno de los audios en el que mencionan a Joaquín Ramírez y a Keiko Fujimori, una de las partes le pide, una voz masculina le pide una voz femenina, que algunos asocian a la fiscal Elizabeth Peralta y tiene que hacerse pues una homologación en ese sentido, que archive el caso de Joaquín Ramírez. La voz femenina señala que, acaso para facilitar ello, no se pueden acumular los casos de Keiko Fujimori y de Joaquín Ramírez. Explíquenos esta figura, porque una acumulación de estos casos haría más engorroso el proceso o más difícil de archivar para los imputados. Es justo lo que hablábamos al inicio, ¿no? Si se pueden acumular o no las causas contra Dina Boluarte. Esta tiene una lógica similar. Cuando existen investigaciones por lavado de activos, la idea es de que la Fiscalía, si identifica diversos hechos de lavado, pues amerita abrir carpetas independientes. Pero si todo lo unes en una sola carpeta fiscal, pues entonces es más improbable que alguno de los que participa pueda salir fácilmente
fácilmente porque así sea un hecho muy aislado, va a tener que valorarse de manera conjunta con los demás hechos. Ajá. Y ese es el punto, ¿no? Es por eso que de la conversación que tú mencionas y que ha ido circulando todo el día de hoy, pues se sospecha a partir de los audios de que más bien esa acumulación imposibilitaría ya que se pueda archivar el caso a favor de Joaquín Ramírez, porque ya tendría, si se archiva a favor suyo, Sí. pues que archivarse también a favor de otras personas. Es por eso que se señala en el audio de que es conveniente más bien de que el caso avance de manera individual, ¿no? Esa es la razón, digamos, detrás de estos audios que todavía necesitan ser verificados, ¿no? Extraordinario, doctor, el que nos haya hecho una explicación tan clara. Le agradezco mucho el que nos haya acompañado. Gracias a ti, Martín. Estoy más que seguro que lo tendremos seguido por acá porque hay que escarbar en asuntos que son densos judicialmente y para los cuales se necesita una voz clara como la de usted. Gracias. Gracias, nuevamente. Martín. Buenas noches.